MLP Fanfic. Un baile con la muerte. En el centro de Baltimore hay un pub, uno con muchos clientes frecuentes. Esto era especialmente cierto durante las últimas horas de la noche. El pub era de un tamaño respetable, ya que en algún momento fue un pequeño teatro. Pero a pesar del tamaño, el lugar tenía pocos empleados, la mayoría de los que lo hizo habían trabajado principalmente por la tarde y la noche. Durante la noche, sobre todo cuando era tan tarde como ahora, el establecimiento funcionaba con una tripulación mínima. Un camarero solitario se sentó detrás del mostrador, puliendo tazas y limpiando la encimera, mientras esperaba el inevitable momento en que algún pony se acercaría a por otra pinta. A pesar de la pequeña tripulación de esta noche, el pub estaba bastante animado, poblado por una docena de sementales licorosos. La mayoría de la gente pensaría que ya se habrían ido a trompicones de camino a casa, no queriendo arriesgarse a desmayarse en el suelo del pub y rodar por la acera por el camarero gruñón. Pero el camarero sabía muy bien por qué todavía había tantos sementales presentes, y por qué seguían siendo tan enérgicos como eran, y también por qué no se acercaban a la barra tan a menudo como uno podría pensar. Era porque su atención se dirigía hacia el escenario elevado en el fondo de la sala. El escenario había sido una vez el escenario de muchas obras de teatro y musicales escritos y actuados por artistas aficionados con el objetivo de ascender al estrellato y hacer su gran actuación. Si alguno de los pony que se paró en el escenario realmente ganó notoriedad al final era desconocido para aquellos que poseían y operaban el lugar ahora, y tampoco les importaba particularmente. Pero hoy en día solo un par de pezuñas adornó ese escenario. Y ella era el objeto de la atención de todos los ponis en ese momento. Una yegua unicornio solitaria se paró frente a una audiencia de sementales borrachos, las luces que brillaban sobre ella hacían que las gotas de sudor de su pelaje beige claro brillaran y brillaran. Por supuesto, uno no sudaba tanto simplemente parado. Estaba en constante movimiento, su cuerpo se movía por el escenario tan fluido como un arroyo, sus lujosos mechones de cabello sedoso, ondulado y dorado se movían con ella como si fueran prensiles y estuvieran bajo su total control. Su baile hipnotizó a los ya deteriorados clientes del pub, sus atractivas curvas y sus seductores ojos rosados los mantuvieron embelesados mientras sincronizaba sus movimientos con maestría al ritmo de la música exótica que sonaba en los altavoces que flanqueaban el escenario. Los sementales no estaban tan embelesados como para haber perdido todas las funciones cognitivas todavía, aunque con el tiempo, el alcohol terminaría el trabajo. No, porque a pesar de lo hipnótico que era el baile de la yegua, no había nada que impidiera que una sala de hombres borrachos ululara y silbara a la única yegua en la habitación mientras ella actuaba para ellos. Pero no la distrajeron. Esto era lo que se le daba bien, como lo indicaban las barras musicales onduladas y las notas rosas, celestes y blancas que componían su copie mark. Lo hacía casi todas las noches, bailando frente a un público de sementales alborotadores durante unas pocas horas. Se movía con toda la gracia y belleza de un ángel, cautivando a su público sin esfuerzo. Sin embargo, ninguno de ellos era lo suficientemente desinteresado o sobrio como para darse cuenta de lo apáticos que eran sus ojos. Finalmente, a eso de las 2 de la madrugada, el último cliente salió tambaleándose por la puerta, dejando solo a 2 empleados dentro del pub. El camarero pasó una pezuña cansada por su melena blanca y negra mientras se preparaba para limpiar las sobras de jarras vacías y bocadillos de bar a medio comer de las mesas y el piso. Varias sillas habían sido derribadas por borrachos desaliñados y esperaba hasta la luna llena en el cielo que no hubiera charcos de vómito u otros fluidos corporales que limpiar en el baño. Mientras el camarero llevaba las tazas usadas a la barra para limpiarlas, escuchó los pesados pasos de los cascos de su compañero de trabajo en los pisos de madera. La yegua unicornio entró en la habitación por una puerta lateral junto al escenario, con un par de alforjas colgadas al azar sobre su espalda y una manga negra con una pequeña bolsa en su espolón delantero izquierdo que sostenía su hechizo portátil. Como de costumbre después de una noche de baile, se veía bastante demacrada. Su melena rubia, normalmente impecable, de repente se convirtió en un desastre, pequeñas manchas de delineador de ojos y rímel aún manchaban su pelaje después de un intento poco entusiasta de quitarse el maquillaje para la noche, y un suspiro largo y entrecortado escapó de sus pulmones. La yegua se sentó en uno de los taburetes del bar, sus respiraciones alargadas indicaban que todavía estaba un poco agotada por su actuación y quería quitarse algo de la tensión de sus doloridas pezuñas. Fue el camarero el que rompió el silencio. Buen espectáculo esta noche, Samba, elogió con su habitual sonrisa amistosa. Samba logró devolverle una sonrisa a medias. Gracias, Tap. ¿Cómo nos besamos? Compruébelo usted mismo.
Tap colocó un gran saco de monedas sobre el mostrador con un fuerte ruido sordo y el tintineo de las monedas. Definitivamente te ganaste tu sustento esta noche. Sí, bueno, eres tú el que baja sus inhibiciones con el alcohol. Solo los mantengo distraídos para que no se den cuenta de cuánto están gastando. De cualquier manera, se agradece. Puedo llevar a mi esposo a una buena cena con las propinas que hicimos esta noche, dijo Tap, planeando la fecha en su cabeza. Samba estiró la espalda con un gemido. Debe ser agradable tener a alguien con quien compartirlo. Se apoyó en la barra, con un aspecto bastante hosco. Está bien, solo quiero llegar a casa por la noche. ¿Puedes repartirlos para que pueda fichar la salida? Tap asintió, tirando algunos de los trozos dorados sobre el mostrador para empezar a contarlos. Claro. Oh, por cierto, colocó un pequeño trozo de papel sobre el mostrador con una mueca en la cara. Ya sabes quién dejó esto. La barbilla de Samba golpeó la barra con un gemido. No necesitó mirarlo. Ella ya sabía lo que era. Uno de los clientes frecuentes del bar le había dejado una nota con su número de teléfono, pidiéndole que la llamara. Es posible que Tab llamara al tipo ya sabes quién, pero en realidad, a pesar de que este tipo dejaba su número casi todas las noches, ni ella ni Tab sabían qué cliente era el que dejaba las notas. Pero Samba no tenía ningún interés en complacer a su admirador secreto. Ya estaba lidiando con suficientes problemas, por lo que no estaba exactamente en el mercado en este momento. Ojalá lo dejara, suspiró Samba mientras arrugaba el papel. Aprende a entender una indirecta, tío. En serio. Sé que no querría que algún creepazoide me acosara para llamar la atención, especialmente porque ya estoy casado, y especialmente porque conozco a los tipos de hombres que vienen aquí a tomar algo hasta altas horas de la noche. Honestamente, podría ser cualquiera de esos borrachos, todos son iguales. Tap terminó de dividir los pedazos entre los dos, metió la mitad en otra bolsa y se la pasó a Samba. Aquí tienes. Ve y descansa un poco, yo terminaré aquí. Samba esbozó una sonrisa de agradecimiento a su compañera de trabajo mientras recogía su sueldo y saltaba del taburete. Eres un melocotón, Tap. Terminada otra noche de trabajo, Samba salió al aire tranquilo de la noche de Baltimore. Al estar justo al lado del océano, el ambiente de la ciudad siempre tuvo un toque de salinidad, especialmente en el centro de la ciudad, donde vivía y trabajaba Samba. No estaba muy lejos del puerto de la bahía de la Herradura. El olor no era abrumador, pero ciertamente era más notable en comparación con el lugar donde solía vivir más al norte de la ciudad. Sin embargo, el camino a casa siempre fue un dolor, tanto en sentido figurado como literal. Después de una noche de baile durante horas con solo unos breves descansos, sus perros ladraban. Samba estaba ansiosa por volver a su apartamento y quedarse dormida después de una ducha caliente, aunque no era raro que se dejara caer en el sofá y se quedara dormida y dejara la ducha para la mañana siguiente. De repente, Samba sintió un leve zumbido que provenía de su pata delantera izquierda. Su teléfono de hechizos vibraba. Se sentó en la solitaria acera y sacó el teléfono de su delgada funda para comprobarlo. Un texto de rapsodía. Una sonrisa esperanzada se dibujó en su rostro. Él también debía de haber estado despierto hasta tarde esa noche, pero sí sabía cuándo solía salir del trabajo y probablemente no quería molestarla hasta que saliera. De cualquier manera, tocó ansiosamente la pantalla para leerlo. Encontré algunas cosas más de tus cosas. Puedes pasar cuando quieras a recogerlo. La sonrisa de Samba cayó una vez más. Esperaba algo más que eso, pero era su propia culpa por haber hecho ilusiones. Lo hacía cada vez que recibía un mensaje de texto de él, lo que no era tan frecuente, en realidad. Aún así, estaba dispuesta a aprovechar cualquier oportunidad que pudiera para visitarlo. Ella escribió su respuesta, optando por usar el borde de su pezuña para golpearla lenta y cuidadosamente en lugar de su magia. Vendré mañana por la tarde. Esperó pacientemente su respuesta después de enviarlo. Tardó muchísimo en responder, dado lo corto que era. Seguro. Samba exhaló un suspiro de desaliento. Tan distante como siempre, no es que ella lo culpara. Pero ella estaba ansiosa por volver a verlo a pesar de todo. Volvió a meterse el hechizo en la manga y continuó su camino a casa, con un poco más de energía ahora que sabía lo que iba a hacer con su tiempo al día siguiente. Al menos fue una noche tranquila. A las 2 de la madrugada, no había mucha gente en la calle además de ella. El silencio era bastante relajante, con solo el golpeteo de sus propios cascos cansados para agregar un ambiente auditivo mientras caminaba bajo la suave luz de las farolas. Sin embargo, después de unos minutos, podía jurar que sus propios cascos no eran los únicos que hacían ruido. Samba echó una mirada por encima del hombro.
Había otra persona caminando a cierta distancia detrás de ella, pero estaban demasiado lejos en ese momento para que ella distinguiera algún rasgo, sin mencionar que llevaban una sudadera con capucha oscura que oscurecía la mayor parte de su rostro. Samba tragó saliva involuntariamente y sintió que su ritmo cardíaco comenzaba a acelerarse. Tal vez solo estaba siendo paranoica. Tal vez era Sol o algún pony que iba por el mismo camino que ella. Otra rápida mirada por encima de su hombro confirmó que la otra persona estaba acortando gradualmente la distancia entre ellos, y cuanto más se acercaban, más nerviosa se ponía. Finalmente, el desconocido trotó a su lado. Samba trató de ignorarlos y esperar que pasaran de largo, pero una vez que la alcanzaron, redujeron el ritmo, igualando la velocidad a la que caminaba Samba. Samba miró al desconocido por el rabillo del ojo. Todavía solo podía ver su hocico debajo del capó, pero todo lo que podía determinar por la tenue luz era que era un semental. El silencio se había vuelto increíblemente desconcertante, y deseó que él simplemente siguiera adelante y calmara su paranoia. Pero entonces él habló, con voz baja y ronca, pero no la miró. Nunca respondiste a mis mensajes. Estoy cansado de esperar. El corazón de Samba comenzó a latir contra sus costillas. ¿Era el tipo que le había dejado esas notas en el pub? De cualquier manera, no quería quedarse y charlar sobre eso. Estaba a punto de salir a correr, pero en el momento en que se movió, el hombre la agarró por la pierna y la retuvo. El pánico se apoderó de Samba en ese instante e hizo lo que cualquier otra pony en su situación haría: gritar. Su grito agudo y asustado llenó la atmósfera, por lo demás tranquila, pero su agresor no aflojó su agarre sobre ella. Pero después de unos momentos de miedo de luchar contra él, se escuchó el sonido de pisadas apresuradas de cascos que se acercaban desde la distancia. El semental miró por encima de su hombro para ver a otra yegua que se dirigía directamente hacia él. Soltó a Samba y corrió para evitar ser atrapada, pero la yegua continuó su persecución, solo disminuyendo la velocidad por un breve momento para darle a Samba algunas palabras rápidas y tranquilizadoras. Lo conseguiré, no te preocupes. Samba se quedó allí, inmóvil y bastante conmocionado. Observó a la misteriosa yegua perseguirla por la calle. El semental se desvió por un callejón entre dos edificios, y la yegua hizo lo mismo, sin mostrar signos de desaceleración. Después de que los dos desaparecieron de la vista, Samba escuchó algunos ruidos extraños. Un estallido metálico, seguido de un golpe bajo y pesado, y el tintineo de las botellas de vidrio, puntuado por un hoz dolorido. Después de eso, todo volvió a quedar en silencio. Samba esperó a que algo sucediera. Parecía que su salvador tal vez había detenido al semental, pero tenía un poco de miedo de investigar. Fue solo por pura y mórbida curiosidad que sus pezuñas lograron llevarla cautelosamente por la acera, asegurándose de mantener la guardia alta. Samba miró cuidadosamente por el callejón, casi esperando que lo saltaran de nuevo. Sin embargo, no vio a nadie. El callejón se extendía en la oscuridad, solo la luz de las farolas de la cuadra opuesta era visible más allá de donde ella estaba. Con la luz de las lámparas sobre ella, solo podía ver un contenedor de basura en la pared izquierda, justo debajo de la escalera de incendios del edificio. Aparte de eso, nada. No había rastro del semental ni de la yegua. Debieron de continuar su ida por el callejón y salir a la calle opuesta. Pero, y no tenían idea de qué la había obligado a hacerlo, Samba gritó instintivamente. «Hola». Tal vez esperaba que los dos simplemente estuvieran oscurecidos por la oscuridad en medio del callejón, y no quería exactamente volver a casa después de una experiencia aterradora como esa sin saber si su atacante todavía estaba suelto o no. Además, le gustaría agradecer a esa yegua por acudir a su rescate si pudo. Sorprendentemente, sin embargo, recibió una respuesta. Hola. Samba miró a su alrededor. Era sin duda la voz de la yegua, y sonaba cerca, pero no podía verla. Su atención se centró en lo único visible en el callejón: el contenedor de basura. Samba se puso de pie sobre sus patas traseras, mirando dentro del contenedor de basura. Efectivamente, había una cara mirándola. Enterrada hasta el cuello en toda clase de basura estaba la yegua que perseguía al semental, con el pelaje de un verde oscuro y la melena corta y marrón oscuro. Su raza era difícil de determinar sin poder ver su cuerpo, pero no tenía cuerno, por lo que no era un unicornio en ningún caso. Sin embargo, su rasgo más distintivo era en realidad un accesorio que usaba: un parche negro que cubría su ojo derecho. Su único ojo visible era de un color plateado muy pálido y, junto con la extraña sonrisa en su rostro, transmitía una expresión de vergüenza. ¿Estás bien?
preguntó Samba preocupada. Oh, sí, estoy bien, respondió la yegua con indiferencia, como si bucear en la basura fuera un pasatiempo suyo. Su rostro se volvió más arrepentido. Pero, ese tipo podría haberse escapado, en caso de que de alguna manera no te hayas dado cuenta de eso. Samba instintivamente volvió a mirar hacia el callejón por si todavía estaba cerca, pero no vio ni oyó nada. A pesar de lo conmocionada que estaba por lo que había sucedido, en este momento la prioridad de Samba era agradecer a esta yegua por salvarla. Toma, déjame ayudarte, ofreció Samba mientras se quitaba las alforjas y bajaba las pezuñas. No, Está bien. Samba retrocedió ante su sorprendente reacción de pánico. ¿Estás seguro? Te ves bastante atrapado allí. ¿Qué, esto? No. Puedo, simplemente retorcerme. Samba pudo ver que parte de la basura se movía un poco, pero el peso de la basura mantenía a la yegua sujeta bastante bien. Bueno, solo quiero darte las gracias por ayudarme, así que lo menos que puedo hacer es sacarte de ahí, dijo, inclinándose una vez más para agarrar la cabeza de la yegua. ¿De verdad que no quieres hacer esto?, argumentó la yegua tuertana, con la voz un poco temblorosa. No me importa ensuciarme un poco, aseguró Samba mientras empezaba a tirar. Para sorpresa de Samba, en el momento en que tiró de la yegua para tratar de liberarla, de repente cayó hacia atrás sobre su grupa. Había puesto una cantidad decente de fuerza en su tirón, pero había mucha menos resistencia de la que esperaba, lo que le hizo perder el equilibrio. Se sacudió el leve dolor de la caída y luego miró hacia abajo. Y mirándola fijamente, sostenida entre sus pezuñas, estaba la cabeza incorpórea de una yegua. La cabeza sonrió bastante torpemente, luego realmente habló. Sí, entonces, me lo puedo explicar. Ya. Samba dejó caer la cabeza cortada al suelo y se estrelló contra la pared aterrorizada. Sus pupilas se estrecharon de confusión y horror, su respiración se aceleró y su corazón comenzó a latir aún más rápido que cuando pensó que iba a ser agredida. Está bien, cálmate y por favor deja de gritar antes de que alguien te escuche, suplicó la cabeza, ahora tendida de lado en el frío suelo. ¿Qué? Samba tartamudeó y arrastraba las palabras mientras apuntaba con una pezuña temblorosa a la cabeza de la yegua. Mira, te dije que puedo explicar, solo tienes que mantener la calma, ¿de acuerdo? Tú, eres una cabeza parlante, dijo Samba con incredulidad, con la voz temblorosa. ¿Cómo es que eres una cabeza parlante? La respuesta corta. Soy un zombie, dijo la otra yegua con naturalidad. Esa respuesta no hizo mucho para calmar el miedo de Samba. ¿Zombie? ¿Cómo, comer cerebros y esas cosas? En primer lugar, ese es un estereotipo perpetuado por la industria del entretenimiento, corrigió, sonando un poco insultada. En segundo lugar, es una larga historia, pero ¿por qué no empezamos por tratar de hacer las cosas con buen pie? El limbo del nombre. Te sacudiría la pezuña, pero el resto de mí está un poco enterrado en la basura en este momento. Samba se limitó a mirar en silencio a la cabeza cortada, que le devolvía la mirada con una sonrisa amistosa y de reojo. Todavía no podía averiguar si se trataba de algo real o de un sueño lúcido realmente extraño. Solo había la cabeza de un pony tirada en el suelo frente a ella, sonriendo y hablándole como si no fuera gran cosa. Pero a pesar de lo conmocionada y estupefacta que estaba, escucharla mencionar cómo su cuerpo todavía estaba en el contenedor de basura le recordó a Samba que esta yegua, de hecho, le salvó la vida hace un momento. A pesar de lo extraña que era la situación, ella había estado en medio de agradecerle por eso antes de este descubrimiento inesperado. Y prometió una explicación. Admitía que Samba sentía curiosidad por esta yegua. Lindo. Samba seguía dudando. A pesar de lo extraño que era que una cabeza cortada hablara, se sentía aún más extraño responderle. Pero ella se tragó su reticencia y finalmente respondió. Samba. Encantado de conocer, Samba. Ahora, estoy seguro de que tienes preguntas, pero, a pesar de mi insistencia anterior, necesito un poco de ayuda para sacar mi cuerpo del basurero. ¿Te importa prestar una pezuña? Samba se volvió hacia el contenedor de basura con más que un poco de reticencia. Había estado dispuesta a ayudar a su salvador antes de darse cuenta de algo mejor, pero había algo en la idea de sacar un cadáver de la basura que no le sentaba bien, pero se lo debía. No hace falta decir que este no era un giro que había estado esperando esa noche. La bailarina decidió simplemente sacar esos pensamientos de su cabeza y pensar en esto como un pago a la persona que la había ayudado.
Samba se inclinó sobre el contenedor de basura, agachándose con cautela y apartando algo de basura para tratar de encontrar alguna señal del cuerpo de Limbo. ¿Cómo exactamente terminaste en el contenedor de basura de todos modos? Preguntó Samba mientras rebuscaba en la basura, sobre todo queriendo distraerse del hecho de que estaba buscando un cadáver. Él estaba subiendo por la escalera de incendios mientras perseguía a ese tipo. Samba miró hacia atrás a la cabeza que yacía en el suelo. ¿Subió al tejado? No, respondió Limbo con cierta vergüenza. Quería tratar de cortarlo en el paso, y siempre quise intentar una persecución en la azotea porque siempre se ven tan intensos en las películas. Pero, supongo que mis habilidades de parkour no están a la altura. Perdí el agarre y caí en la basura. Me golpeé la barbilla bastante fuerte en uno de los peldaños en el camino hacia abajo, y eso fue lo que me arrancó la cabeza. Samba frunció una ceja. ¿Se te ha caído la cabeza tan fácilmente? Sí, dato curioso sobre los zombies. Están un poco podridos, replicó Limbo sarcásticamente. Sucede más a menudo de lo que piensas, y más a menudo de lo que me gustaría. No pareces muy podrido. Bueno, gracias, agradezco el cumplido. ¿Cómo va allá? Oh, claro, Samba hurgó un poco más, con la esperanza de no cortarse con algún vidrio o algo así. Pero finalmente sintió algo peludo, y en el momento en que lo tocó, se movió. Debió ser la pierna de Limbo. Ahora que tenía una mejor idea de dónde estaba el cuerpo de Limbo, se agachó con ambas pezuñas y logró encontrar lo que supuso que eran las patas delanteras de Limbo. Oye, ahí vamos, ¿me tienes?, dijo Limbo con una sonrisa de alivio. Con la confirmación de Limbo, Samba comenzó a tirar hasta que su cuerpo quedó a medio camino de la basura. Entonces, cometió el error de mirar hacia abajo, mirando directamente a los huecos abiertos del esófago y la tráquea expuestos de Limbo, así como a su columna vertebral separada y toda la carne desgarrada, el tejido y la sangre coagulada de su cuello. La cara de Samba se puso blanca y rápidamente soltó las pezuñas de Limbo. Se encorvó detrás del contenedor de basura, levantando las tripas con disgusto. Limbo puso un ojo en blanco ante la reacción de Samba. Oh, crecer. Actúas como si nunca antes hubieras visto un agujero en el cuello cortado, bromeó mientras su cuerpo salía del contenedor de basura por sí solo. Eso es porque no lo he hecho, respondió Samba, limpiándose el vómito del hocico. Observó en silencio cómo el cuerpo sin cabeza de Limbo palpaba el suelo, como un pony con discapacidad visual buscando sus gafas extraviadas. Finalmente, el cadáver ciego encontró su cabeza, y Limbo levantó su cráneo incorpóreo. Cuando lo acercó a su cuello, un aura de magia roja oscura volvió a unir la carne y los tendones, volviendo a unir su cabeza sin dejar ni una costura o cicatriz como si nada hubiera pasado. A pesar de lo asqueroso que era, especialmente con el desagradable aplastamiento de su carne durante el proceso, era un espectáculo fascinante al mismo tiempo. Y ahora Samba podía confirmar que Limbo era un pony de tierra zombie, pero un pony de tierra al fin y al cabo. También le dieron un vistazo rápido a su cookie mark, que representaba una lupa con una calavera detrás de la lente. Limbo hizo rodar su cabeza reunida sobre sus hombros, quitándole las torceduras del cuello. Palabra para los sabios, ser decapitado no es algo a lo que te vuelvas insensible con la repetición. Todavía duele muchísimo cada vez. Miró a la otra yegua que la miraba en silencio, que parecía más que un poco confundida y pensativa. Está bien, entonces, dije que explicaría. Estaría bien, dijo Samba, con la voz todavía un poco temblorosa. Por otra parte, quiero saberlo. Limbo le frotó la nuca con un suspiro incómodo. Mira, como dije, es una historia larga. Te diré una cosa, ¿por qué no vienes a mi apartamento unos minutos y te puedo contar la verdad con una taza de café? Samba retrocedió, sus pupilas se estrecharon un poco. Sin ánimo de ofender, pero la idea de volver a la casa de un zombie en medio de la noche no es exactamente lo que yo llamaría atractivo. Puedo verlo, supongo, pero, contraargumento. ¿Preferirías volver a casa solo con ese bicho raro todavía suelto? Samba vaciló. Limbo frunció una ceja ante su persistente aprensión. Y bien. Dame un minuto, estoy sopesando mis opciones. La yegua no muerta rodó su único ojo. Está bien, aclaremos algo aquí. Puede que sea un zombie, pero no soy como los que se ven en las películas o se leen en los libros. No como sesos, ni carne en general. Sigo siendo herbívoro, por lo que mi dieta consiste en las mismas cosas que los ponis vivos, junto con montones de café. Entonces, si te preocupa que te lleve a casa para canibalizarte, relájate, ¿de acuerdo?
Samba alzó una ceja, sin dejar de mirarla con cierto recelo. ¿Y cómo sé que dices la verdad? Limbo sacudió la cabeza con un gemido. Jezum Cuervo, ¿qué se necesita para ganarse un poco de confianza? Si los zombies fueran más comunes, yo llamaría a esto prejuicio. Una vez más, Samba encontró su conciencia recordándole que esta yegua acababa de salvarle la vida. Y parecía una persona lo suficientemente amigable para un cadáver reanimado. Ella ofreció un suspiro de disculpa. Está bien, lo siento. Probablemente hay muchas cosas que me estoy perdiendo aquí, así que supongo que no debería juzgar antes de escuchar la historia completa. Gracias, dijo Limbo con una sonrisa de agradecimiento. De cualquier manera, realmente no puedo dejarte ir sin explicarte. Samba se quedó paralizada mientras volvía a ponerse las alforjas. ¿Qué? Mira, sé que es bastante tarde y todo, pero no puedo hacer que vayas por ahí diciéndole a la gente que soy un zombie. Solo quiero asegurarme de que puedo confiar en ti antes de que nos separemos, ¿sabes? ¿Es un secreto? Toy. No hace falta decirlo. Si no lo fuera, seguro que ya habrías oído hablar de él, ¿verdad? Y definitivamente habríamos más de nosotros deambulando por ahí. Te daré los detalles cuando lleguemos allí. Está bien, Samba simplemente decidió aceptarlo en silencio. Dada la forma en que ella misma había reaccionado, no podía decir que la culpaba, pero tenía curiosidad por escuchar su historia. Limbo comenzó a liderar el camino, señalando la calle opuesta a la dirección en la que Samba había estado yendo. Mi casa está a solo unas cuadras de aquí. Mientras caminaban bajo el velo de la noche, Limbo no pudo evitar notar la forma en que Samba todavía cambiaba incómodamente su mirada hacia ella cada pocos segundos. Era bastante evidente que todavía estaba nerviosa por todo esto, por lo que Limbo decidió que ya era hora de cambiar de tema. Entonces, ¿qué hace una chica bonita como tú tan tarde? Samba frunció una ceja. ¿Me estás coqueteando ahora? No, solo estoy tratando de ser amigable. ¿Siempre eres así de presuntuoso con las personas que acabas de conocer? El unicornio suspiró. Lo siento. Supongo que todavía estoy un poco nervioso. Los últimos 15 minutos han sido un poco como un torbellino. Lo entiendo. ¿Y qué, te dirigías a algún lugar antes de que todo eso sucediera? A casa. Acabo de salir del trabajo. ¿Tan tarde? ¿A qué te dedicas? Limbo volvió a mirar la cutie mar de Samba. Algo relacionado con la música, supongo. Samba guardó silencio por un momento, un ligero rubor de vergüenza tiñó sus mejillas. Más o menos. Yo, bailar, en un bar cerca de aquí. Oh, genial, reaccionó Limbo con una sonrisa genuina. Ciertamente tienes la cifra para ello. De nuevo, no coquetear. Y, oye, no tienes que sentirte incómodo por ello. Siempre y cuando estés haciendo algo que disfrutes. Ajá. Limbo arqueó una ceja ante su respuesta desdeñosa, pero decidió no entrometerse demasiado y hacer suposiciones ella misma. Entonces, ¿conocías a ese tipo, o qué? La verdad es que no. Creo que es un cliente del bar. Un chico sigue dejando notas pidiéndome que me comunique con él, pero simplemente las ignoré. Supongo que era él. Algunas personas están podridas hasta la médula, comentó Limbo con una mueca. Y eso viene de un pony que literalmente se está pudriendo. Créeme, he lidiado con una buena cantidad de cabrones como ese a lo largo de los años. No soy ajeno a los acosadores y pervertidos. ¿En serio? Sí, te encuentras con ellos muy a menudo en mi línea de trabajo. ¿A qué te dedicas, entonces? El Limbo se detuvo, señalando con una sonrisa orgullosa el edificio de apartamentos frente a cuya entrada estaban ahora parados. ¿Por qué no subes a verlo? La curiosidad de Samba se despertó una vez más. Estaba interesada en ver qué tipo de trabajo elegiría un zombie. Limbo llevó a su invitado a través del vestíbulo hasta el ascensor, subiendo hasta el 5º piso. Como era de esperar, los pasillos estaban vacíos a esa hora de la noche, y no parecía que muchos de los otros inquilinos estuvieran despiertos, si es que había alguno. Limbo se detuvo frente a una puerta etiquetada como 506 y entró, encendiendo las luces. Samba se detuvo en el umbral mientras miraba a su alrededor. No era en absoluto lo que esperaba. Pensó que entrarían directamente a la sala de estar, similar a su propio apartamento, pero el lugar donde ella estaba se parecía más a una oficina que a un apartamento. Justo enfrente de ella había un escritorio de roble frente a las ventanas. Los únicos otros muebles notables eran un sofá de aspecto antiguo inmediatamente a la izquierda de la puerta, y una estantería a la derecha, llena de tomos.
La única indicación de que se trataba, de hecho, de un espacio habitable, era el área de la cocina a la derecha de la puerta, aunque Samba no veía a menudo a algún pony colocar su televisor en la mesa de la cocina. Más allá de la cocina se podía ver un pasillo, presumiblemente que conducía al dormitorio y al baño, aunque Samba no pudo discernir nada más que eso. Pero quizás lo que más llamó la atención no fue tanto la distribución, sino el estado del lugar. En primer lugar, si la vista del apartamento no fue lo primero que notó Samba, habría sido el olor. En el momento en que se abrió la puerta, sintió como si un campo de fuerza de olor la golpeara en la cara. No era necesariamente desagradable, pero era una extraña mezcla de aromas. Podía detectar el aroma distintivo del café por encima de todo, pero había otros olores mezclados con él que Samba no podía precisar del todo. Además, el lugar estaba absolutamente lleno de papeles de todo tipo. Documentos de algún tipo estaban esparcidos por el escritorio y el sofá, los periódicos estaban esparcidos por la mesa de la cocina e incluso por el suelo, y los restos amontonados se amontonaban y se desbordaban de una papelera cercana. La atención de Samba se centró especialmente en un tablero de corcho en la pared izquierda. Allí había colgado un mapa de Baltimore, junto con casi una docena de fotos de varios ponis y notas adhesivas con algunos garabatos. Con todo, Samba empezaba a tener la impresión de que aquel era el apartamento de uno de esos teóricos de la conspiración que exageran las pequeñas cosas. Entonces, ¿este es tu lugar, comentó Samba, sin querer lanzar ninguna suposición precipitada por el momento. Sí, respondió Limbo con orgullo. ¿Alguna adivina lo que hago para ganarme la vida? ¿No te refieres a un living? El Limbo hizo una mueca. ¿En serio?, exclamó ella inexpresiva. Lo siento. ¿Esa ofensiva? Parece una fruta madura, si me preguntas. Preferiría no tener que discutir sobre semántica solo porque estoy muerto. Lo tendré en cuenta, dijo Samba en tono de disculpa. Volvió a echar un vistazo alrededor del apartamento. Pero, no, todavía no sé realmente lo que haces. Te daré una pista. Limbo se sentó detrás de su escritorio, recostada en su silla con una expresión bastante seria en su rostro. ¿Qué es lo que trae a una linda dama como tú a mi cara de muñeca? Samba se limitó a levantar una ceja ante la extraña pregunta y el acento forzado. Limbo, al observar la confusión en el rostro de su invitado, dejó caer la breve fachada. ¿Qué? ¿Nunca has visto una de esas películas de cine negro? No soy muy cinéfila, respondió Samba con un movimiento de cabeza. Limbo se levantó con un suspiro de decepción. Vaya. Bueno, de todos modos, soy un detective privado. Los ojos de Samba se abrieron de par en par al darse cuenta. Oh, eso tiene más sentido, ahora. Lo siento, con todo esto alrededor, pensé que podrías haber sido una persona un poco loca. La yegua zombie miró a su alrededor, haciendo un leve puchero por el estado de su propio apartamento. Tal vez podría soportar pasar una aspiradora por este lugar un poco más a menudo. Y tal vez cambiar el popurrí mientras estoy en ello. ¿Es eso lo que es?, dijo Samba, olfateando de nuevo el aire del apartamento. Difícil de decir con el olor a café. Mejor que el olor de la carne podrida, comentó Limbo encogiéndose de hombros. No iba a decir nada ya que no sabía si te sentirías ofendido, pero sí noté tu particular, olor corporal en el camino hacia aquí, comentó Samba con una sonrisa incómoda. Ten en cuenta que acabo de salir de un contenedor de basura. Normalmente uso perfume o desodorante para enmascarar el olor. O el café. Bebo tanto café que creo que su aroma me perfora la piel. ¿El café realmente hace algo por ti?, preguntó el unicornio. Quiero decir, estás muerto. ¿Puede tu cuerpo procesarlo? Bueno, mis órganos parcialmente podridos no se digieren como solían hacerlo, pero todavía puedo comer y beber y esas cosas, simplemente no tengo que hacerlo, respondió ella. Entonces, ¿por qué lo haces? ¿No es eso un desperdicio de dinero? Escucha, fui un adicto a la cafeína muy antes de convertirme en un zombie, admitió Limbo. Los viejos hábitos mueren mucho más duro que yo, lo diré. El sabor no es una sensación a la que esté dispuesto a renunciar solo porque no tengo que experimentarla. Además, tengo que mantener las apariencias para que la gente no sospeche. Samba miró fijamente a Limbo, su curiosidad aún no había sido saciada. Había un montón de preguntas en su mente con respecto a todo esto, y por mucho que quisiera llegar a casa y dormir un poco después de una noche estresante como esta, dudaba que lograría descansar bien sin saber cómo se convirtió un zombie. Quiero retroceder un poco aquí. ¿Cómo estás exactamente, viva?
Preguntó, formando las comillas del aire con sus pezuñas. La expresión enérgica de Limbo de repente vaciló, volviéndose un poco más hosca. Tengo que agradecerle a mi mejor amigo por eso. Samba se tensó, sintiendo como si hubiera reabierto una herida particularmente dolorosa. No tienes que entrar en detalles si te resulta incómodo. La yegua no muerta agitó su pezuña. No, dije que lo explicaría y lo haré. A decir verdad, eres la primera persona en enterarte de esto desde que resucité, así que siento que te debo mucho, especialmente si voy a confiar en ti para mantener esto en secreto. ¿Fue un hechizo mágico? Bueno, eso es obvio. Mi amigo era un entusiasta de la magia negra, del tipo que podría no ser exactamente legal. Eso sí, ella era simplemente una entusiasta y nunca lo practicó. Ya sabes, hasta que morí. ¿Eso nunca te molestó, siendo detective y todo? ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Agradecerle por traerme de vuelta a la vida arrestándola? No podría hacer eso con toda la conciencia tranquila. Bastante justo. ¿Alguna otra pregunta? Samba lo pensó por un minuto. Si bien la condición de Limbo ciertamente merecía una discusión digna de una disertación, mirando alrededor del apartamento, hubo algunas preguntas sobre el trabajo de Limbo que vinieron a la mente. Cogió una página de periódico al azar que se había caído del escritorio. Entonces, ¿qué es todo esto de todos modos? ¿Es investigación para sus casos o algo así? Sí. Tengo que mantener el oído en el suelo en mi línea de trabajo. Samba se acercó a lo más interesante del apartamento, el tablero de corcho con el mapa y todas las fotos de ponis. Ahora que miraba más de cerca, algunos de los rostros le resultaban vagamente familiares, pero no podía determinar de dónde exactamente. ¿Para qué sirve todo esto, entonces? ¿Clientes, o víctimas? ¿Víctimas? Sí. Tengo algunos casos en los que he estado trabajando en este momento, pero este es el grande que he estado tratando de resolver. ¿Has oído hablar del fantasma de Baltimore, verdad? Ese es el rumor de las desapariciones, ¿no? Sí, pero no es tanto un rumor como el público quiere hacer creer. Las desapariciones son demasiado frecuentes como para no ser premeditadas. Todas estas personas fueron secuestradas por alguna criatura, y estoy tratando de averiguar quién. El problema es que el secuestrador no ha dejado ninguna pista, lo que hace que las desapariciones parezcan aún más misteriosas, por lo que se les conoce como el fantasma. De repente, Limbo frunció el ceño con irritación. ¿Y si el BPD se pusiera nervioso e investigara realmente durante más de unos pocos días después de una desaparición, ya podríamos haber avanzado más? ¿Estás hablando mal de los policías? ¿No son básicamente como tus colegas? Tengo más derecho a hablar mal de ellos que cualquier pony. Yo solía ser uno de ellos. Es su apatía y su pereza lo que me hizo renunciar para convertirme en detective privado. Samba volvió a mirar el tablero, observando todas las notas y garabatos que Limbo había hecho en él. ¿Así que este es como tu proyecto de pasión para pegarlo a ellos? Limbo negó con la cabeza resueltamente. No. Quiero decir, definitivamente se lo frotaré en la cara cuando atrape al fantasma, pero esto también es algo personal. Señaló una de las fotos que mostraba a una yegua unicornio con un pelaje negro azabache y una melena roja y morada. Ese es mi mejor amigo. Los ojos de Samba se abrieron de par en estado de shock. Espera, ¿el que te devolvió a la vida? ¿Fue una de las víctimas? Limbo asintió. Su nombre es Poe Ravenson. Desapareció un par de semanas después de resucitarme. Teniendo en cuenta lo que ha hecho por mí, me he propuesto rescatarla a ella y a todas las demás personas que desaparecieron. Suponiendo que todavía estén vivos. Samba escudriñó a la yegua de la foto. La expresión de Poe era bastante seria, y con el pesado delineador de ojos que llevaba y las tachuelas en sus orejas, era difícil imaginar a una persona entusiasta como Limbo pasando el rato con alguien como ella. ¿Es ella, como, te gustan las cosas emo, o qué? Sin juzgar, solo tengo curiosidad por saber cómo ustedes dos terminaron convirtiéndose en amigos. ¿HM? No. Bueno, más o menos. Como dije, a ella le gusta la basura oculta y todo, pero en realidad es una gran tonta. Esa es solo una foto que tomamos cuando estábamos jugando en un fotomatón en el centro comercial. Limbo tomó una tira de fotos de una mesa auxiliar cercana, mostrando 4 fotos de ella y Poe haciendo caras tontas, aunque Limbo no tenía el parche en el ojo. Uno de ellos fue cortado por la mitad, mostrando a la propia Limbo con una mirada muy seria. Ella ha sido mi mejor amiga desde que éramos niños. Y también es parte de la razón por la que necesito que mantengas en secreto mi no muerte.
De acuerdo con una antigua ley sobre la nigromancia, cualquier pony declarado culpable de resucitar a los muertos debe ser condenado a prisión, y las personas que fueron reanimadas deben ser, sin reanimar. Oh. Así que lo entiendes, ¿verdad? Por lo menos, necesito mantener esto en secreto hasta que la salve. Y la magia oscura se llama oscura por una razón. Ese tipo de rituales suelen tener un precio. En su caso, tuvo que sacrificar 10 años de su esperanza de vida para traerme de vuelta. Vaya. Así que ella, ¿cómo, envejeció 10 años después de haberlo hecho? Bueno, no, tiene que ver con la fuerza vital, pero todo eso es un galimatías complicado. Básicamente, la fuerza vital que sacrificó es lo que alimenta la magia que me mantiene viva. ¿Eso significa que solo durará 10 años? Preguntó Samba preocupada. Limbo negó con la cabeza. No, es indefinido mientras mi cerebro permanezca intacto. Y el hechizo reparará cualquier daño a mi cuerpo, que es la forma en que puedo volver a unir extremidades y todo. Sin embargo, no puedo arreglar nada de lo que sucedió antes de que me trajeran de regreso. Poe tardó un par de semanas en aprender el hechizo, e hizo lo que pudo para ralentizar mi descomposición. Metí mi cuerpo en un congelador hasta que ella pudo hacerlo, pero todavía no estoy exactamente en lo que yo llamaría condición máxima. Supongo que debería preguntarte, ¿cómo moriste? Inquirió Samba con curiosidad. ¿Recuerdas cuando dije que el caso Ghost era personal? Bueno, hay 2 razones para eso. Poe es uno de ellos, pero el otro es porque el fantasma fue el que me mató. ¿En serio? Entonces, ¿cómo es que aún no sabes quién es? Limbo gimió, claramente decepcionada de sí misma. Créeme, me molesta muchísimo. Estaba tras la pista del fantasma, pero supongo que me acerqué demasiado sin saberlo. Me saltaron y me noquearon, luego arrojaron mi cuerpo al puerto. Pues sabía a dónde había ido y fue a buscarme cuando no volví a casa. Me encontró flotando en el agua en medio de la noche y me sacó, pero para entonces ya era demasiado tarde. Ya me había ahogado. Suspiró melancólicamente, con una sonrisa cariñosa. Tienes que apreciar a una amiga que está dispuesta a llegar hasta donde ella hizo por mí. Nunca le habría pedido que hiciera eso, pero no podía discutir exactamente con ella como un cadáver sin vida. Samba frunció el ceño con simpatía. Lamento que hayas tenido que pasar por todo eso. Y espero que la encuentres y atrapes al fantasma. Limbo se encogió de hombros ante el sombrío estado de ánimo que comenzaba a formarse en su apartamento, una sonrisa enérgica volvió a su rostro. Está bien, aprecio eso y todo, pero esta conversación se ha convertido en una verdadera decepción. Siempre he sido una chica que ve el vaso medio lleno, así que no estoy demasiado preocupada por Poe. Pero levantemos el ánimo volviendo a las preguntas y respuestas. ¿Más preguntas sobre mí y sobre cómo ya no vivo y respiro como lo hacen los de sangre caliente? Samba centró su atención en lo que consideraba la característica más destacada de Limbo. Dudé en mencionarlo porque tenía miedo de que sacara a la luz malos recuerdos, pero viendo que acabamos de hablar de cómo moriste, siento que estamos un poco más allá de eso. Entonces, me preguntaba, ¿es el parche en el ojo una declaración de moda, o en realidad te falta un ojo? ¿Oh, eso? Limbo soltó una risita en respuesta. No, es práctico. El ojo se ha ido. Podría mostrártelo, pero, parecía que eras un poco aprensivo antes. Samba levantó una pezuña con una mueca incómoda. Sí, confiaré en tu palabra. Entonces, supongo que eso también fue obra del fantasma, ¿eh? ¿HM? No. Incidente no relacionado, lo creas o no. Lo perdí 1 año y medio antes de que me mataran. Obviamente, esa fue la última vez que permitimos mascotas y fuegos artificiales en la comida al aire libre de la policía. Oh, ok. Pero, bueno, en el lado positivo, el parche en el ojo es una buena puerta para Weber. Samba arqueó una ceja perpleja. Weber. El ojo restante de Limbo se abrió de par en par al darse cuenta. Oh, dispara. ¿Dónde están mis modales? Todavía no te he presentado a mi pareja. Hola, Weber, tenemos un invitado. Ven a saludar. Por un momento no hubo respuesta de esta persona Weber. Samba echó un vistazo alrededor del apartamento en busca de alguna señal de ellos, pero no vio ni escuchó nada. Sin embargo, cuando volvió a mirar a Limbo para preguntar al respecto, se congeló. De debajo del parche de Limbo emergieron las patas largas y delgadas de una araña marrón bastante grande, que se arrastró por su cuello y se detuvo en su hombro. Samba, soy Weber, introdujo Limbo, señalando a la araña que casualmente estaba sentada sobre ella.
Weber, esto es, Limbo notó que la sangre parecía haberse drenado de la cara de Samba, dejándola blanca como un fantasma y sus pupilas tan estrechas que apenas eran visibles. ¿Estás bien, Samba? El unicornio parpadeó de repente, su color volvió a ella como si acabara de salir de un trance. ¿Eh? Sus ojos rosados se movían entre el limbo y la araña, todavía claramente desconcertados. Oh, lo siento, creo que me desmayé por un segundo allí, dijo temblorosa. Bien, mi mal, se disculpó Limbo con una sonrisa culpable. Probablemente debería haber preguntado primero si eras aracnofóbico. Yo no soy. Es solo, tragó saliva involuntariamente, su boca de repente se sintió seca. Sé que eres un zombi, pero no esperaba exactamente que una araña grande y bocina saliera de la cuenca de tu ojo. Oh, no tienes que tenerle miedo a Weber, le aseguró Limbo con un movimiento desdeñoso de su pezuña. De vez en cuando puede tener una actitud, pero la mayor parte del tiempo es bastante tranquilo. Y hace una taza de café asesina. ¿Por qué no nos pones una olla, amigo? En respuesta a la solicitud, la araña bajó por la pierna de Limbo y se deslizó por el suelo, lo que provocó que Samba diera un paso atrás mientras se escabullía hacia la cocina, se subió al mostrador y accionó el interruptor de la cafetera. A pesar de lo nervioso que estaba Samba, la visión de una araña haciendo café era casi tan extraña como una cabeza parlante e incorpórea. ¿Puede hacer café? Bueno, él puede encender la olla. Es decir, es una araña. No puede hacer mucho. Samba respiró hondo para calmar sus nervios. Está bien, supongo que no debería sorprender demasiado que un zombi tenga una araña como mascota. Limbo se aclaró la garganta, señalando hacia la cocina. Samba siguió su pezuña para encontrar a Weber mirándola directamente desde la encimera, y se retiró incómoda. Si no lo supiera, podría haber jurado que la araña la miraba fijamente con sus 8 ojos saltones. No es mi mascota, es mi compañero, corrigió Limbo. Y él se ofende por cosas como esas. Te pediría disculpas si fuera tú. Samba tragó saliva. No lo va a hacer, como, morderme, ¿verdad? No te preocupes, no es venenoso. No es lo que pregunté, solo discúlpate y todo estará bien. Samba siguió mirando a la araña, sin querer quitarle los ojos de encima. Weber golpeaba con impaciencia una pierna en el mostrador. Lo siento. Después de un momento de mirada incómoda, Weber se dio la vuelta para atender de nuevo la cafetera, permitiendo que Samba empezara a respirar de nuevo. ¿Cómo exactamente hizo esto, ¿Comienzo de una relación? Preguntó Samba, todavía con cierta incredulidad. Bueno, como discutimos anteriormente, hago lo que puedo para mitigar mi olor corporal único, pero algunos animales están más naturalmente en sintonía con el olor a podredumbre y descomposición. A saber, moscas. No es raro que tenga un pequeño enjambre de ellos siguiéndome a casa en un día caluroso. Asqueroso, palideció Samba con disgusto. De acuerdo. El hecho de que esté muerto no significa que no tenga aversión a las mismas cosas que desaniman a las personas vivas. Pero supongo que otras criaturas se dieron cuenta de mi difícil situación y decidieron aprovecharse. Limbo miró hacia la araña que observaba cómo se llenaba la cafetera. Llegué a casa un día y encontré a este tonto acurrucado en un nido que construyó en la esquina de mi oficina esperando que apareciera su pedido de comida para llevar. ¿Y tú solo, dejarlo pasar el rato? PFFT, no. Pasé la mayor parte de una hora persiguiéndolo por todo el apartamento tratando de golpearlo con un periódico enrollado. Pero él es un zorrillo, y al final me harté y lo dejé hacer lo que fuera. ¿Y eso es todo? Preguntó Samba con escepticismo. ¿Tú simplemente se hicieron amigos? Limbo se encogió de hombros. Bueno, es más complicado que eso. Tenemos una relación simbiótica. Noté muchas menos moscas alrededor de mi apartamento mientras estuvo aquí, por lo que su estadía aquí se convirtió más en un arreglo. Llevo a las moscas a casa, él puede comer prácticamente cuando quiera y, a su vez, evita que zumben en mis oídos y pongan huevos en mi cerebro cuando estoy durmiendo. Suena más como un compañero de cuarto que como un compañero, comentó Samba. En realidad es sorprendentemente útil durante mis investigaciones. Sus especialidades son el reconocimiento y la infiltración. A veces lo envío para que reúna información para mí en la parte baja. Parecía que todo lo que decía Limbo solo planteaba otra pregunta. Samba empezaba a sentir que iba a estar allí toda la noche. Pero como te lo dice exactamente, Limbo se acercó a la cocina para servirse su taza de café. He aprendido a interpretar su lenguaje corporal, pero algunas cosas se pierden en la traducción. Un poco impredecible, en realidad.
Weber la miró fijamente desde el mostrador y ella le puso los ojos en blanco. Oh, rellénalo. Sé que haces lo mejor que puedes, pero eres plenamente consciente de tus propias limitaciones. ¿Y no te molesta tenerlo arrastrándose en tu cráneo? El solo hecho de decir eso hizo que un escalofrío incómodo recorriera la columna vertebral de Samba. Estoy un poco seguro, pero por lo general es bastante bueno para quedarse quieto allí, así que no es gran cosa. Honestamente, a veces me olvido de que él está allí. Caso y punto. Olvidé presentarte hasta ahora. Limbo alzó la cafetera al ritmo de Samba. ¿Quieres una taza? Samba dejó escapar un largo suspiro exasperado. Todavía tenía muchas preguntas, pero ya no estaba realmente en el estado mental para continuar esta conversación. No, gracias. Ya es tarde como es. Estoy agradecido por tu ayuda antes y pareces una buena persona, pero, honestamente, creo que solo quiero irme a casa ahora. Se pasó una pezuña por la melena rubia, algo despeinada, bostezando mientras lo hacía. Aunque, reconozco, dudo que realmente duerma mucho. He visto suficientes cosas esta noche que desearía poder dejar de ver. Probablemente no dormiré durante el próximo mes. Oh, está bien, bueno, fue divertido conocerte de todos modos. Lo siento si te marqué mental o emocionalmente, se rió Limbo con una sonrisa incómoda y de disculpa. Pero, bueno, tal vez podríamos hablar en otro momento. Oh, pero solo quiero preguntar una vez más. ¿Puedes mantener todo esto en secreto? Si a la princesa Duilig le llegara la noticia de que había un zombi deambulando por ahí, podría haber eliminado el hechizo sobre mí antes de que pueda encontrar a Poe. Samba logró esbozar una débil sonrisa en su estado de exasperación. Lo haré. Es lo menos que puedo hacer para pagarte por ayudarme esta noche. Se volvió hacia la puerta para irse, pero vaciló, sintiendo de repente que algo se le había atascado en la garganta. Hablando de eso, no sé si tengo el valor de volver a casa solo esta noche. Ella sonrió tímidamente. ¿Puedo preguntar? Limbo aceptó su petición con una sonrisa. ¿Una escolta? Creo que me puedo acomodar. Normalmente cobraría por los servicios de protección, pero solo por esta vez, renunciaré a la tarifa, bromeó. Weber, mantén el fuerte hasta que vuelva. Y ha sido un placer conocerte, Weber, dijo Samba torpemente, sintiéndose raro por hablar con una araña, pero también sin querer molestarlo, por si acaso. La araña levantó una pata en lo que tal vez podría interpretarse como un gesto a medias. Con eso, Limbo se fue para escoltar a Samba a casa después de una larga y agotadora noche llena de cosas que el unicornio nunca habría esperado en 1.000.000 de años, y era muy consciente de la ironía de sentirse más segura caminando a casa con un zombi para mantenerla a salvo de una persona viva. Había una gran parte de ella que esperaba despertarse al día siguiente por la mañana para descubrir que todo esto había sido un sueño extraño, o una alucinación causada por su somnolencia. Por supuesto, sabía en el fondo de su mente que no tendría tanta suerte.